Dios les bendiga, familia, Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios les bendiga desde donde nos estén sintonizando, desde donde se estén conectando. Que Dios les bendiga muchísimo. Bienvenidos al canal de Mejores Familias, en donde tratamos de acercar recursos bíblicos para que podamos conocer a Dios cada día más, mejor. Estamos en este estudio bíblico del libro de Romanos, que ya estamos llegando a la meta, ya estamos por terminar este estudio bíblico que ha sido un viaje maravilloso durante todo este 2025. Qué rápido se va el año, ¿verdad? Qué rapidísimo. Y bueno, Dios les bendiga muchísimo a todos los que se están conectando. Muchas gracias por su compromiso, gracias por seguir las transmisiones. Pues no está por demás pedirles que se suscriban, que le den like y que activen las notificaciones para que estén siempre pendientes de nuestras grabaciones y nuestro contenido. Bien, vamos de lleno al capítulo 15 del libro de Romanos. Ya casi terminamos. Y una cosa importante que debemos decir sobre el capítulo 15 es que es una continuación del capítulo 14. Por lo menos los primeros versículos que vamos a analizar el día de hoy son una continuación del capítulo 14. Recuerden ustedes que la Biblia, cuando se escribió originalmente, no tenía estas divisiones de versículos, de capítulos, sino que eran rollos continuos, ¿no? Entonces, teníamos el libro de Romanos en un solo rollo, en un solo tomo, y no existían estas divisiones de versículos y capítulos. Inclusive ahora muchas Biblias tienen títulos, ¿no? En cada sección tiene un título que nos ayuda a nosotros a entender mejor, pero cuando originalmente la Biblia se escribió, era un solo, en un solo tomo todo el libro, por ejemplo. Y el capítulo 14, el capítulo 15, es una continuación del capítulo 14. ¿Y qué estábamos hablando en el capítulo 14? Bueno, estábamos hablando de cómo nosotros hemos sido llamados a ayudar, a levantar, a fortalecer, a animar a los débiles en la fe. Y Pablo hace una descripción de quiénes son los débiles en la fe, lo cual tenemos muy claro, ¿no? Que de entrada Pablo está hablando a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos. Y los débiles en la fe, decíamos, son aquellas personas que todavía tienen complicaciones, les cuesta trabajo entender algunos principios, que están en este proceso de madurez en cuestiones de entendimiento y que hay muchas cosas que todavía no las entienden, no las disciernen en su totalidad. Y entonces Pablo decía, vamos a ayudar a los débiles, no los juzguemos, sino que aceptémoslos y dejemos que sea Dios quien trabaja con ellos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios nunca queda incompleta. Dios, al que toma por hijo, termina su obra en él. Y muchos estamos en un proceso, todos estamos en un proceso, y es evidente que algunos van ahí batallando, van luchando, y de repente llega este punto en donde tenemos algunas diferencias doctrinales, algunas diferencias secundarias. Y decíamos que debemos tener mucho cuidado en hacer esta diferencia entre los falsos maestros, las falsas enseñanzas y los débiles en la fe. Pablo nos llama enérgicamente a combatir, denunciar y rechazar a los falsos maestros, rechazar las falsas enseñanzas, inclusive echarlos de la iglesia, aun si así fuera el mismo Pablo, aun si así fueran los propios ángeles. Pablo dice que no se predique otro evangelio. Pero cuando se trata de los débiles en la fe, estamos hablando de hermanos en Cristo que tienen alguna diferencia. El ejemplo que pone Pablo en ese contexto es la comida y los días de fiesta. Pues para aquel tiempo, primer siglo, la primera iglesia, recuerden ustedes que los judíos todavía tenían una cultura arraigada de guardar el sábado,
de comer pura comida kosher o que le dicen ahora, o la comida pura e impura, ¿no? Tenían estas dietas rigurosas. Y Pablo habla de esas cosas secundarias que no afectan en nada la esencia de la salvación. Y Pablo decía, vaya, no tiene nada, no hay ningún problema porque ellos lo que hacen, lo hacen para Dios. Y los que no comen, no comen para Dios. Y todos buscamos la alabanza y la gloria de Dios. Bien, en este capítulo 15, Pablo continúa hablando sobre los débiles. Y estamos en el capítulo 15 del libro de Romanos, y a este capítulo le hemos denominado la unidad en Cristo y la misión del Evangelio. Y como ustedes saben, gusta dividir el estudio bíblico en varias secciones para que nosotros podamos pues ser más prácticos en la enseñanza. Hoy tengo aquí otra de mis Biblias, ¿verdad? Vamos al capítulo 15, amados hermanos. Si ya tienen sus Biblias, sus cuadernos, les hago la invitación para que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Si no están de acuerdo en algo, bueno, también coméntenlo porque, bueno, yo no tengo toda la razón, pero la palabra de Dios sí. Por lo tanto, vamos a la Biblia. Capítulo 15 del libro de Romanos, ya estamos en lo último. Estos capítulos son un llamado de Pablo a la iglesia para vivir una vida cristiana. Aquellos que solamente estudian y no viven la palabra de Dios, se vuelven religiosos, se vuelven legalistas, como los fariseos. Pero nosotros no queremos ser fariseos. Pablo no quería que la iglesia fuera farisea, fuera religiosa, fuera legalista. Y entonces Pablo le hace un llamado a la iglesia en los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Pablo hace un llamado a la iglesia: vivamos lo que aprendimos, ¿no? O sea, los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo les dice, esos primeros 11 capítulos donde les explico todo acerca de los cristianos, ahora vamos a ponerlo en práctica. Así que el capítulo 15 es una continuación en donde Pablo nos llama a vivir en unidad y a vivir apoyando, animando a los débiles en la fe. Capítulo 15 dice así, todos juntos, ahí tengan sus Biblias. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le vamos a dejar. Esa es la primera parte, la primera sección que nosotros vamos a estudiar. Entonces, amados hermanos, Pablo continúa aquí hablando sobre animar a los débiles, fortalecer a los débiles. Dice, hermanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hermano, tú que eres fuerte, que eres más maduro, ahora mucho cuidado, ¿no? Con de repente sentirse muy maduros.
Porque luego hay hermanitos que se sienten muy maduros y cuidado, dice la Biblia. Aquel que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se tropiece. Pero Pablo, para explicarle a la iglesia, hace esta diferenciación. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De entrada, Pablo hace ahí una comparación, los fuertes contra los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? Vamos a ver. La palabra que se usa ahí, según el diccionario Thomson, que es el que más utilizamos, es el más completo, ¿no? La palabra que se usa es dunatoi, es decir, la traducción griega es en lugar de decir los fuertes, podríamos decir los capaces, ¿sí? Los capaces son aquellos, o bien dicho, aquellos hermanos que tienen una conciencia un poquito más madura, aquellos que entienden más, que están más fortalecidos en su fe, podríamos decir, con respecto a las escrituras, ¿sí? Soporten a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Astenematón es la palabra griega. Astenematón es la palabra griega para débiles que se usa y se refiere a los hermanos de conciencia más frágil. Ajá, los que son más frágiles ¿en qué? En la fe, en las escrituras. Vamos al versículo. Así que los que somos, voy a usar la traducción de la palabra original griega. Fíjense, diría así. Así que los que somos más capaces debemos soportar las flaquezas de los que son más frágiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, los que somos más capaces, quiere decir aquellos que tienen un poquito de más madurez, no deben humillar, sobajar, exhibir a aquellos hermanos que son más frágiles. Todos, amada iglesia, todos tenemos un proceso de crecimiento. Es triste, iglesia, es triste cuando dentro de nuestra comunidad miramos a un hermano y lo juzgamos. Ah, mira ese hermano no ora. Ah, mira ese hermano su carota. Ah, mira ese hermano. Ah, mira el hermano que mira cómo se viste. Ah, mira el hermano cómo habla. Ah, mira el hermano, dirían los judíos, no se lava las manos para comer. Cuando nosotros no sabemos qué hay en su corazón, cuál es la situación que está viviendo. Hay un testimonio, se hizo muy famoso en Estados Unidos. Un pastor un día decidió irse a la iglesia vestido como todo un pordiosero, y todo mal vestido, oloroso, harapiento, sucio, y se metió a la iglesia. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la iglesia lo miraba y se le quedaba viendo y no sabían cómo actuar. Por ahí alguien lo pasó al frente, lo sentó, lo atendió. Amados hermanos, nosotros no sabemos muchas veces cuál es la situación que están viviendo las personas, cuál es el proceso que está viviendo cada persona. Ah, mira, no se levantó para leer la Biblia. Bueno, ¿y qué tal que tiene un malestar, un dolor, o tiene una aflicción? Ah, mira, esa persona no alaba a Dios, seguramente está en pecado. Ah, mira esa persona, cómo grita, cómo chifla, cómo danza dentro de la iglesia. Seguramente está loco. Hermanos, nosotros, dice Pablo, que somos un poquito más capaces, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Amados hermanos, tenemos que entender que los que Dios trajo a la iglesia, si Dios los llamó, Dios va a terminar su obra en ellos. Y es nuestra tarea soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué quiere decir soportar las flaquezas de los débiles?
No quiere decir solapar, porque no está hablando de pecado. Aquí no está hablando de pecado. El pecado no se solapa. El pecado se confronta, se disciplina, se corrige. Está hablando de las flaquezas con relación al entendimiento de la palabra. Tenemos que soportar las flaquezas de los más frágiles. Somos libres en Cristo. Y es que yo soy libre en Cristo, por lo tanto me voy a tomar 3 Coca-Colas, porque yo sí tengo libertad en Cristo. Hermano, veíamos en el capítulo pasado que si tu hermano no come carne, es un ejemplo, el ejemplo que Pablo ponía, y tú comes carne y él se va a estorbar, no te cuesta nada, a ti que eres más maduro, más capaz, no te cuesta nada no comer carne cuando está él. No te vas a enfermar, no te vas a morir si no comes carne. Entonces, si el hermano toma mucho refresco y se ofende, ¿verdad? Tómate un traguito de refresco. Amados hermanos, estas cosas son muy obvias, muy banales, pero hay cosas más profundas como la oración, la asistencia a la iglesia, la manera en la que a las personas alaban a Dios, la manera en la que las personas oran a Dios, la manera en la que las personas se relacionan dentro de la iglesia, la manera en la que algunas congregaciones interpretan ciertos pasajes de la Biblia. No todas las personas, no todas las personas interpretan la Biblia de la misma manera en las cuestiones secundarias, ¿verdad? Ya les decía yo, hay hermanos que creen en el rapto premilenial, hay hermanos que creen en el rapto después del milenio, hay hermanos que no creen en el rapto, hay hermanos que creen en la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Hay hermanos que abusan del uso de los dones del Espíritu Santo. Hay hermanos que no creen en los dones del Espíritu Santo como vigentes. Y hermanos, son cuestiones de madurez que en su momento Dios revelará a cada persona su palabra. Y los que estamos mal, seguramente Dios nos va a revelar la palabra correctamente. En ese sentido, amados hermanos, nosotros no debemos de juzgar y no debemos de crucificar a nuestros hermanos en la fe. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a crecer, soportar a nuestros hermanos en la fe. Entonces, amados hermanos, vamos a leer. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Amén. Nadie se agrade a sí mismo. No seamos egoístas. No seamos nosotros mirando nuestro propio beneficio, nuestra propia rigidez. ¿Ok? Porque ni siquiera, a ver, aquí no está hablando, cuando dicen no nos agrademos a nosotros mismos, no es que esté hablando de hipocresía, sino de ayudarnos mutuamente y edificarnos mutuamente, amados hermanos, de enseñarnos y de ayudarnos a seguir nosotros, ¿sí? Ayudando a nuestros hermanos en la fe. Y pone el ejemplo de Cristo mismo. No nos agrademos a nosotros mismos porque Cristo no se agradó a sí mismo. Es decir, si Cristo se despojó y no se agradó a sí mismo, nosotros también debemos despojarnos y ceder. Yo creo que la palabra aquí que podríamos usar es ceder. ¿Cuántas veces muchos hermanos en la iglesia se enojan, se ofenden, se incomodan porque no se hicieron las cosas como ellos querían?
No, es que yo tengo la razón, es que si lo hubieran hecho como yo digo, habría sido mejor. Si lo hubieran hecho como yo les dije, habríamos gastado menos. Si hubiéramos hecho lo que yo les dije, la reunión hubiera estado más bonita. ¿Cuántas veces hemos tenido esas experiencias? Bueno, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, edifiquémonos mutuamente, cede un poco. No tiene nada de malo que cedas un poco en favor de la armonía y de la unidad de la iglesia. Versículos 2 y 3, otra vez, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, no para solapar, no para consentir, sino para edificación. Amado hermano, si en la iglesia a los hermanos les gustan mucho las canciones modernas, hermano, para edificación, buscando alabanzas que son bíblicas, que tienen contenido bíblico, bueno, cede un poco. Si a los hermanos les gustan las canciones antiguas, no te quita nada cantar canciones antiguas por edificar al cuerpo de Cristo. Al final del día, hermanos, es para edificación. Y tú que eres un poco más maduro, cede un poco. Quiero que leamos el capítulo. Muchos dicen que no se les dice capítulos a los salmos porque son canciones. Entonces vamos a leer el Salmo 69. Salmo 69. El 9, Salmo 69, 9, dice así, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está hablando aquí proféticamente, el salmista David está hablando proféticamente, ¿sí? Sobre que Cristo se despojó a sí mismo. Y aquí lo recuerda el apóstol Pablo. De hecho, Pablo, el apóstol, toma ese salmo para explicar esto. Como está escrito, se refiere a ese salmo. Los vituperios, las burlas, los escarnios de los que te escarnecían, de los que te maltrataban, cayeron sobre mí. ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia dice que Cristo Jesús llevó sobre él todo nuestro castigo, toda nuestra culpa, él la asumió. Si Cristo, siendo Dios, no estimó su propia vida para cargar con nuestra culpa, ¿por qué nosotros no podemos ceder un poco en las cosas que son secundarias? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿A qué hora va a empezar el servicio? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo oran algunos? ¿Cómo cantan? ¿Cómo ayunan? ¿Cómo alaban a Dios otros? Hermanos, podemos ceder un poco para edificación del cuerpo de Cristo. No estorbemos a los débiles, no estorbemos a nuestros hermanos que aún tienen flaquezas en su espíritu. Seguimos leyendo, amados hermanos. Dios les bendiga. Hasta aquí, si tienen comentarios, si tienen alguna sugerencia, pónganla ahí. Muchas veces los hermanos que se creen más maduros terminan siendo los que más lastiman. Si usted es maduro, sea maduro para usted y delante de Dios, pero mostremos nuestra madurez. Yo creo que una buena muestra de madurez es ceder. Aquel que es necio para quererse llevar la razón, yo creo que no es tan maduro como presume. Creo yo que una evidencia de la madurez es la humildad. Cedo, no me quita nada, no me quita autoridad, no me quita madurez, no me quita espiritualidad, ceder un poco con tal de que aquel hermano sea edificado. Bien, vamos a leer ahora el versículo
Vamos a leer el versículo 4. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas? Está hablando el apóstol Pablo, acuérdense. En ese momento no había Nuevo Testamento terminado. Todos estaban escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las escrituras que en ese momento tiene la iglesia? La Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia completa del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, todo el Antiguo Testamento. Esa es la Septuaginta. Así que, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas? La escritura, la Biblia, ¿sí? Se escribió para nuestra enseñanza. Amados hermanos, la iglesia, la Biblia fue escrita, fue dada por Dios para su iglesia. La palabra de Dios fue un regalo de Dios para su iglesia. El corazón de Dios, los pensamientos de Dios que quiere que nosotros conozcamos acerca de Él, están en la Biblia. Todo aquello que Dios quería revelarle a su iglesia con respecto a Él, a sus atributos, a su carácter, a su poder, lo plasmó en su palabra. Amados, las escrituras son para su iglesia. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Cuál enseñanza? El conocimiento de Dios. Todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren qué hermoso versículo, si ustedes pueden subrayarlo, subrayenlo, es un hermoso y un maravilloso versículo. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios se escribió para nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿de qué? De las escrituras, tengamos esperanza. Las escrituras fueron dadas para enseñarnos, ¿sí? Fueron dadas para formarnos, mostrándonos así que la palabra de Dios es definitivamente un libro normativo. Por eso, hermanos, los cristianos tenemos este dicho: la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, nuestra norma de fe y conducta, en la que basamos toda nuestra vida, todo nuestro actuar. Para un cristiano, la única autoridad absoluta, normativa para su vida es la palabra de Dios. Para un cristiano no es la iglesia la autoridad, no es el magisterio la autoridad, no es la tradición la autoridad, porque eso no está en la Biblia. No es que hay de la iglesia y que hay de la tradición y que hay del magisterio. No, todo ello es corruptible. Corruptible. Pero lo único que es perfecto es la palabra del Señor. La palabra del Señor es perfecta, ¿sí? Que da vida, ¿sí? A los entendidos. La palabra del Señor es perfecta. Amén. La palabra del Señor es perfecta. Y fue dada para nosotros. Es la máxima norma, ¿sí? De fe y conducta para los cristianos. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios. No tiene errores, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores. Es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. Muchas veces decimos, no, es que la palabra de Dios, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, 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 no.
La Biblia es la palabra de Dios y es perfecta. Miren lo que dice, vamos a ver Salmo, quiero que lo anoten ahí en los comentarios, si pueden comentarlo, ahí pongan la cita, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué maravillosos versículos. Anótenlos por ahí, subrayenlos en su Biblia. Salmo 19:7 y 8. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores y fue dada para nosotros, su iglesia, sus hijos, los creyentes, con la finalidad de enseñarnos, con la finalidad de ser nuestra máxima norma de fe y conducta. Nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Porque de repente aparecen por ahí personas que dicen, no, esto es verdad porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque a mí se me reveló Dios, Dios me dijo, y entonces esto es así. No, amados hermanos, la revelación de Dios, la palabra de Dios fue dada, el corazón de Dios fue dado a través de su palabra, de la escritura, de la palabra escrita de Dios. Y luego dice, termina de decir ahí el versículo de Romanos, para nuestra perseverancia. Qué bonito, amados hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 4, estamos leyendo. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir, la palabra de Dios nos enseña. Toda la palabra de Dios nos enseña. Y esa enseñanza es suficiente para que nosotros desarrollemos paciencia, para que nosotros tengamos consolación. Las escrituras nos consuelan. Las escrituras nos ayudan a ejercitar la paciencia. Amados hermanos, y con eso nosotros seamos consolados. Pero además, hermanos, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Es decir, la palabra de Dios, además de ser normativa, además de ser nuestra máxima de fe y conducta, la palabra de Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos provoca, sí, la palabra de Dios nos provoca a la esperanza. Dice Pablo en otro versículo, la esperanza no avergüenza, ¿sí? Porque hemos sido marcados, hemos sido llenos, hemos sido completados en Cristo. Así que, hermanos amados, Dios nos ha dado su palabra. No solo ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros, sino que nos ha dado su palabra. Tengamos esperanza. Y miren lo que dice más adelante. Miren lo que dice más adelante. ¿Vale? Versículos 5 y versículo 6. Vamos a leer 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, decir que el Señor Dios es el Padre de la paciencia, el Padre de la consolación. Amados hermanos, nosotros podemos estar pasando por un tiempo muy difícil, podemos estar viviendo tiempos complicados, pero nosotros sabemos que tenemos esperanza.
porque Dios da o pone en nosotros esperanza por medio de la consolación y de la paciencia. Él es que el que dice la Biblia, Él es el que nos consuela en todas nuestras tristezas. Amados hermanos, así, en ese mismo sentir, con esa consolación de Dios, con esa cobertura de Dios, nosotros debemos buscar tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos entender del reino de Dios es que fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Para eso nada más. Para su gloria, para su alabanza. Dios es llamado el Dios de la consolación, el Dios de la paciencia. Dios nos ha llamado a la consolación. Dios nos consuela, nos da esperanza. Pero además, amados hermanos, y esto hay que resaltarlo mucho, Dios nos consuela ¿para qué? Para que vivamos para su gloria y su alabanza. ¿Para qué Dios nos llama a la unidad? Muchas veces decimos, no, es que en la iglesia no hay unidad. ¿Por qué? Porque no hacen todos, no a todos les gusta quedarse a comer, porque no a todos les gusta convivir. Eso no es unidad. No, es parte de la unidad, pero no es la esencia de la unidad. No, es que no nos ponemos de acuerdo, entonces no hay unidad. No, eso no es unidad. La unidad, cuando Jesús oraba al Padre y hablaba sobre la unidad, decía, Padre, que los que me has dado sean una sola cosa, es decir, que sientan lo mismo, el mismo amor por Dios, la misma dependencia en Dios, la misma reverencia a Dios, la misma entrega a Dios, la misma búsqueda de Dios. Una iglesia unida es una iglesia que entiende el Evangelio, que entiende el reino de Dios y que tiene el mismo sentir por Cristo, amor por Cristo, adoración a Cristo, reverencia a Cristo, obediencia a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué es la unidad? Para glorificar a Dios. Acuérdense, hermanos, que somos un cuerpo en Cristo. Es un cuerpo en Cristo. La palabra pronein, ¿sí? Que es unidad, aquí en el versículo 6, donde dice para que unánimes, ¿sí? La palabra es, la palabra es, ¿dónde la tengo? Pronein, que quiere decir sentir lo mismo. Ahora, esta unidad espiritual es un don de Dios. Es un don de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces podemos nosotros espiritualmente, sobrenaturalmente, podemos sentir una misma cosa. La palabra es sentir lo mismo. Y esa palabra, la unidad de la iglesia, es solamente obra del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué quiere Dios que sintamos una misma cosa, un mismo sentir? Para que unidos a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en resumen, ¿qué podríamos decir de estos primeros versículos? ¿Queremos ser maduros? Tenemos que mostrar humildad para cargar a nuestros hermanos flacos en la fe, llevarlos sobre los hombros. Eso es madurez. Amados hermanos, la madurez no es cuánto tiempo tienes de conocer a Dios. La madurez no es cuántos privilegios tienes en la iglesia. La madurez no es cuántos ministerios tienes en la iglesia. La madurez no es cuántos seguidores tienes, qué tan famoso eres. La madurez es tener la humildad, según la enseñanza de hoy, tener la humildad para sobrellevar las cargas de los más débiles. No, es que yo ya merezco ser líder, es que yo ya merezco que estar a cargo.
es que yo ya merezco ser el presidente de este, es que ya me gané ser el tesorero de aquello, ya me gané dirigir este proyecto en la iglesia. Amados hermanos, no se trata de eso la madurez. La madurez cristiana se mide en la capacidad que nosotros tenemos para ser humildes y poder cargar con las flaquezas de nuestros hermanos. Amados hermanos, en esta primera sección del capítulo 15, que los versículos que acabamos de ver, Pablo lo que hace es darle continuidad al capítulo 14, donde decía, ya no juzguemos a nuestros hermanos flacos, no seamos piedras de tropiezo para ellos. ¿No? Hermanos, no hagamos que por la comida un hermano se pierda. Pero en estos versículos, Pablo lo que hace es profundizar más y decir, amados, tienen ustedes que sobrellevar las cargas de los más débiles. Aquellos que son más débiles en la fe, sus cargas son más pesadas o parecen más pesadas. Pero tú que eres más maduro, puedes sobrellevar las cargas de los otros. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Qué bueno que están ahí conectados. Dios les bendiga muchísimo a todos. Qué bueno que se conectan, hermanos. No dejen de conectarse. Pongan ahí desde dónde están conectados. Pongan ahí quiénes están con ustedes en el estudio bíblico, porque estos estudios son de mucha bendición. Amados hermanos, si ustedes quieren evangelizar, compartir el evangelio con sus familias, si ustedes quieren compartir el evangelio con aquellas personas que ustedes aman mucho y que de repente no entienden qué es ser cristiano, el libro de Romanos es una excelente herramienta para evangelizar. Es una excelente herramienta para compartir a Dios. Pero además, amados hermanos, después de que ustedes les compartan y les enseñen el estudio bíblico de Romanos, invítenlos a mejores familias. Hermanos, Dios les bendiga mucho, nos estamos viendo. Recuerden ustedes que este próximo domingo vamos a estar teniendo una convivencia familiar aquí en Mejores Familias. Así que si estás cerca de Mejores Familias, vente con tu familia, vente a Mejores Familias y juntos construyamos la iglesia que queremos ser, la iglesia que Dios demanda. Que Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos.